Y como comentábamos, la Cámara Baja votará la nueva ley Naín Retamal, que entrega mayores facultades a carabineros para usar sus armas de fuego, además de aumentar las penas para quienes agredan a funcionarios policiales. Esto luego que ayer se aprobaran 5 proyectos de ley en materia de seguridad. Vamos a conversar al respecto, para eso estamos junto al senador de Evópoli, Luciano Cruzcoque. ¿Cómo está, senador? Muy buenos días. ¿Senador, nos escucha? Ahí sí, Ahí sí. Perdón, te escuchaba medio mal. No, Gracias. ¿cómo está? Buenos días. Bien. Me alegro. A ver, ¿cómo ha visto primero, senador, la discusión que se ha dado en la Cámara Baja, pero también en el Senado con respecto a estos proyectos, estas materias que tienen que ver con seguridad e inseguridad, con la situación también de las policías? Bueno, lenta. La verdad que toda ¿Usted esta la ha discusión ha encontrado sido... lenta en una semana tan intensa? No. En general. Ah, en general, ya. Esta semana... sí. Esta semana ha sido claramente una excepción Sí, obligada por los hechos, que lamentablemente sí, son claro. por todos conocidos. Y es que cada semana estamos teniendo un cabo Naín, un sargento Retamal, ¿verdad? Tenemos a esta carabinera que murió hace un par de días. Entonces, claro, la situación medio que nos obliga. Pero ¿cuánto tiempo llevamos viendo usurpaciones? ¿Cuántas veces nosotros pusimos durante la legislatura anterior? A mí me tocó durante 4 años estar en la Comisión de Constitución Ujú. con el expresidente Boric acompañándome como diputado, e incluso a veces legislación que iba a beneficiar a bomberos, ya ni siquiera a carabineros de Chile o a las Fuerzas Armadas, era rechazada por un asunto de sesgo ideológico. Se decía, mire, esto es castigar a la pobreza, y la verdad que no era castigar a la pobreza, era castigar al lumpen delincuencial, que la verdad que se ha terminado tomando las calles, y donde el ejemplo también que se da o la señal que se da hacia la ciudadanía es que hoy día tú puedes salir 60 veces detenido, ¿verdad? Y la verdad que parecen que no fueran siquiera acumulativas las causas, y donde siempre el peso de la prueba está en carabinero o en quien ejerce el rol policial. Entonces, todos los estatutos que ojalá fortalezcan la labor de las policías, le den más protección a la población, que es algo que además lo está clamando la población en cualquier estudio de opinión que se tome en cuenta, bien hecho, por supuesto, protegiendo las garantías constitucionales y los derechos humanos de las personas, ¿verdad? Que está muy bien, una discusión bastante, diría yo, eh, eh, fuera de tono entre el presidente de la República y Evelyn Matei Mm. en esa materia. La gente hoy día lo está tomando de buen grado. Necesita que ojalá estén protegidas, que la gente pueda caminar tranquila, sobre todo también por hoy día los centros urbanos de las ciudades, Sí. que es el problema, porque el corazón de las ciudades ni siquiera estamos hablando de la periferia, donde naturalmente hay menos protección o menos control policial. Los centros urbanos mismos, los centros de las ciudades se han transformado en lugares tremendamente peligrosos, y yo creo que en eso nos hemos tardado mucho, y ha habido también un sesgo ideológico importante en pretender que las policías no deben tener, obviamente, las herramientas que en cualquier comunidad civilizada del mundo tienen. Oiga, déjeme hacer un paréntesis, senador, ya que lo menciona. Usted decía esta discusión que se dio el día de ayer en las últimas horas con la alcaldesa Matei y el presidente Boric a través de Twitter y también en declaraciones en televisión. Usted dice una discusión fuera de tono. ¿Por qué fuera de tono? Porque finalmente no Porque es maniquea, aporta. porque es ¿Cómo? maniquea, ¿no? Ya, Es muy maniquea. maniquea, es decir, Sí. es polar, no tiene por qué ser una cosa o la otra. En cualquier estado civilizado, ¿verdad? En cualquier democracia socialdemócrata europea, como les gusta a algunos amigos de izquierda, Ujú. ¿verdad? Esto funciona perfectamente. Hay un estatuto de protección a las policías. Tú no te puedes acercar a un policía a más de tantos metros. Las manifestaciones tienen que ser por lugares autorizados, no pueden ser por las calles. Yo creo que nosotros hemos perdido la idea de que se puede efectivamente ejercer derechos sociales de reunión, de protesta, incluso en la medida que se respeten también los derechos de los demás. No hay una antinomia entre la valoración y protección de los derechos humanos con el derecho a la legítima protesta, por ejemplo, y con el control del orden público. Eso es Mm. algo que nosotros tenemos absolutamente descuajado, sacado de quicio de Claro, es como una u la otra, discusión. digamos. Pero fíjese que acá, todos los viernes a mí me tocó, yo era diputado por el Distrito 10, Sí. ¿verdad? Me tocaba con los vecinos de San Borja, con los vecinos del Parque Bustamante, el barrio Las Tarrias, el barrio Villasarte. Era gente que durante 2 años no pudo vivir.
y no pudo vivir porque no solamente habían protestas, se picaban las calles, se asaltaban los comercios, se quemaba, se saqueaba, se vandalizaba, se quemaban las iglesias. Eso en ninguna parte es razonable. Acá el 50% prácticamente de la red de metro o se incendió o sufrió daños mayores, ¿verdad? Hubo que hacer una inversión pública enorme que se podría haber destinado a otros fines sociales principalmente que se necesitan. Entonces, esto se desbandó en algún momento y la gente está diciendo con toda razón, ¿verdad? Porque esto genera naturalmente una reacción en contrario. Oiga, ahora necesitamos orden público. Y lamentablemente la gente está dispuesta también a sacrificar incluso libertades o derechos civiles en pos de la seguridad. Porque el primer principio del contrato social entre el Estado y la persona es que yo no tengo que andar con una pistola al cinto para proteger mis derechos y para eso delego esa facultad en el Estado. Si el Estado, ¿verdad? Las policías, las Fuerzas Armadas, aquellos que pueden ejercer el monopolio de la violencia, ¿verdad? No lo pueden ejercer o no cumplen con ese rol, la gente dice, bueno, me Sí. protejo por mí mismo. Y estamos en el Far West, ¿verdad? Claro, senador, en ese contexto déjeme hacer una pregunta también en el análisis del momento y lo que ha sido para atrás también, que creo que es relevante, quizás no lo más, lo más sustancial, lo más importante y más urgente, pero evidentemente sale esta discusión sobre las señales, los símbolos, sobre, por ejemplo, lo que va a suceder el día de hoy. Ya como comentábamos, han aprobado 5 proyectos de ley en la Cámara de Diputados con respecto a temas de seguridad que son bien relevantes, pero son bien significativos lo que vaya a suceder en términos de señal también, la aprobación o no del proyecto de ley Naín Retamal. ¿Cómo ve usted esta discusión en términos desde a un oficialismo que se le habla de que ha cambiado de opinión, que ha cambiado el foco, que finalmente ahora está tomando una posición con respecto al tema de las policías, por ejemplo, pero al mismo tiempo una oposición que critica constantemente ese cambio de opinión, pero finalmente no va a llegar a acuerdos transversales en materia de seguridad? A ver, pues, yo quiero ser bien O sea, franco. palos van, palos Eh, vienen, a eso me refiero, de todos lados. A ver, mira, nosotros, yo creo que siempre está la idea de que la política no logra ponerse de acuerdo, y yo quiero desmentir eso. Yo acabo de terminar la presidencia de la Comisión de Trabajo sacando un proyecto muy difícil, muy complejo, que era el proyecto 40 horas. Así Se es. sacó 5-0 en la comisión, ¿verdad? Luego se sacó por unanimidad en el Senado, cediendo ambas partes, ¿verdad? Cediendo flexibilidad por una parte, que era lo que quería la oposición, y en tratar de proteger también ciertos derechos que no se vieran vulnerados de los trabajadores, que era algo que buscaba proteger el gobierno, y esto se consigue conversando. Pero cuando tú tienes posiciones extremadamente ideologizadas, que ha sido lo que pasó lamentablemente durante los últimos 2 años, desde octubre del año 2019, donde se produjo efectivamente una manifestación de personas que legítimamente querían mejorar ciertos derechos en la calle. Esto fue tomado por delincuentes, por lumpen y aprovechado ideológicamente por personas afines a una izquierda extrema que lo que querían era desbancar al gobierno del momento, que era el gobierno del presidente Piñera. Quiero recordarle las 10 acusaciones constitucionales, una que desbancó ni más ni menos durante 5 años para ejercer cargo Sí, público al ministro del sí, sí, Interior, sí. y dos que fueron contra el propio presidente de la República. Entonces, nosotros hemos tenido desde más o menos la reforma al sistema jurisdiccional nuestro, un sistema que ha tendido un poco a darle garantías, naturalmente por la historia de Chile, a quien delinque. Nosotros hoy Mm. día tenemos un sistema de protección precisamente para quienes delinquen, pero no existe la misma protección, por ejemplo, de tener abogados a disposición de quienes son víctimas, ¿verdad? Y esto ha ido creando también la sensación de que finalmente es la ciudadanía, la población la que está desprotegida respecto de la violencia. Yo tengo la impresión de que esta semana vamos a tener un buen avance precisamente en tratar de promediar aquello, en tratar de darle más herramientas a las policías, más herramientas a carabineros, de invertir el peso de la prueba en términos de que no sea finalmente el carabinero. Mire lo que pasó en Panguipulli, por ejemplo, con aquella persona que con unos sables Sí, se fue encima de un carabinero que terminó siendo exculpado, terminó siendo inocente, absuelto. ¿verdad? Y se tuvo que defender. Lo que pasó con el cabo Zamora, que se dijo durante tanto tiempo que lo habían tirado, ¿verdad? Lo habían tirado del puente hacia abajo y finalmente se terminó demostrando, ¿verdad? Fue perseguido por una fiscal, incluso, y dado de baja el carabinero. Entonces, claro, el carabinero cuando sale a la calle desprotegido, ¿verdad? Como ocurrió con Rita recién, eh,
la verdad que no sabe en qué momento va a poder usar su arma, si es que eso le va a significar eventualmente que lo den de baja, si es que eso le va a significar finalmente que va a quedar absolutamente desprotegido. Hoy día los carabineros son defendidos por abogados que hacen pro bono esa función, pero no tienen por parte de la institución un apoyo realmente formal. Han tenido que crearse asociaciones desde la sociedad civil para tratar de protegerlo. Entonces, hoy día pareciera que el Estado protege más a quien delinque, ¿verdad?, que a quien protege a Y la a su juicio, ciudadanía. ¿es Y tiene así? por Más que función hacer parece, aquello. ¿es así? ¿El Estado protege más al que delinque que a la víctima en este caso? Así pareciera, sí, No, sí, pero en más allá de muchos casos pareciera, sí. porque también se dan esas percepciones y yo concuerdo con usted que evidentemente no es ineludible lo que puede ser análisis en términos de seguridad, inseguridad, delincuencia con respecto a 2019, pero uno también va notando que se van mezclando cosas en términos de los hechos delictivos que se dieron a raíz de manifestaciones, evidentemente eso no es discutible, pero cuando tiene que ver con el crimen organizado, y el crimen organizado, como usted decía, hay en manifestaciones de hechos delictuales del estallido social con una ideología. La banda narcotraficante no es de derecha ni de izquierda, es delincuente nomás. Y le importa, y no le importará finalmente si tiene a alguien de derecha o de izquierda enfrente, digamos. Entonces también se empiezan a mezclar con el mínimo común múltiplo, digamos, de que hay hechos delictuales, evidentemente. Sí, no, evidente. Sí. Aquí lo que sucede, y tiene también usted razón, Nicolás, si acá hay efectivamente personas que se aprovechan de la ley. Y por otra parte también hay personas que han hecho, incluso de instituciones armadas, que han hecho mal uso de la fuerza, y todo aquello tiene que ser penado si estamos en un estado de derecho, ¿verdad? Nadie puede ir más allá de aquello que le permite la ley. Pero acá la señal que se está enviando generalmente desde el Estado, personas que salen 60, ¿verdad?, que tienen 40 detenciones, ¿verdad?, que han sido procesadas durante mucho tiempo. Fíjese el caso de Mateluna recién. El caso de los indultos es muy significativo respecto de la señal que se quiere dar. Mira quiénes se indultan, ¿verdad? No se indulta a personas que delinquieron por primera vez exclusivamente en el contexto del estallido para promover la paz social, que era, se supone, el hecho que fundaba los decretos del presidente de la República, sino que se dice, se indulta a personas con un prontuario amplísimo, ¿verdad? Entonces la señal que se da, y por otra parte no se indulta eventualmente a algún carabinero que haya pasado por encima de las reglas de uso de la fuerza, o que haya cometido algún abuso, ¿verdad? Que también ha sucedido, y también sucedió durante las manifestaciones sociales. Pero la señal que se está enviando permanentemente es que los delincuentes hoy día, la verdad, se la llevan muy barata, ¿verdad? Y por Bien. eso que esta semana, con la ley Naín Retamal, entre otras, ¿verdad? Y aquí ya tengo 20 proyectos que son importantes y que tienen que tener urgencia, usurpaciones, entre otros. Mira lo que está sucediendo en Valparaíso y en distintas partes donde el derecho de propiedad, en el sur, donde el derecho de propiedad prácticamente no se está respetando, y las personas están chantajeando finalmente a los dueños de predios o cobrándoles un canon precisamente por desalojarles el lugar donde viven, ¿verdad? Lo que sucedió con el robo de madera. Escuchaba un senador que dijo, en realidad debimos haberla aprobado antes. Hay muchas cosas en materia de seguridad que no se han querido hacer por no parecer garantistas, y hoy día la señal que tiene que dar el Estado es que tiene que proteger a las policías, porque finalmente son las policías las Bien. únicas que son garantes de aquel derecho de protección que tienen las personas frente al Estado. Entonces, me parece que ahí hay un punto que es muy relevante y que la ciudadanía, creo yo, está pidiendo con mucha fuerza. Senador Luciano Cruzcoque, como siempre, muchísimas gracias por su tiempo y conversar con nosotros a esta hora. Que le vaya muy bien.